Buenas tardes, buenas noches. Acá comenzando con otra de las clases magistrales del diplomado en diseño participativo. En esta oportunidad tenemos como invitado a Rodolfo Schwartz, es un arquitecto de la Universidad Nacional del Nordeste de Chaco, que tiene una experiencia muy importante en el diseño participativo aplicado con comunidades originarias o comunidades rurales dispersas, y desde hace algunos años fue elaborando no solamente la idea esta del diseño participativo, sino una herramienta muy interesante para poder trabajar a distancia y que a la vez sea una propuesta general, pero que se pueda adecuar, que pueda ser tomada y manejada por el sector popular y que eso les permitiera apropiarse de esta tecnología, ¿no? Además, Rodolfo es un miembro histórico de una red que hemos formado de encuentro de arquitectura comunitaria, tanto nacional de Argentina como latinoamericana. Y bueno, siempre preocupado, digamos, por estas cuestiones y muy comprometido. Ahora es un diputado electo en el nuevo gobierno, en el que también se va a comprometer no solo en las políticas de vivienda, sino esta dimensión del hábitat. Y les recomiendo que presten mucha atención cómo Rodolfo nos va a aportar tanto de este enfoque político, metodológico y técnico apropiado y apropiable a comunidades rurales. Entonces, muchas gracias, Rodolfo, por este aporte a la reunión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes que han organizado este curso durante todo el año. Muchas gracias por la invitación. Un saludo particular para Gustavo, que no lo veo desde el ELAC del año pasado, que compartimos, ha sido un gusto muy grande compartir con él y nuestros compañeros que estuvieron exponiendo allá. Bueno, empezamos, tuve que cambiar de lugar, improvisar un lugar porque tenía mala señal donde estaba. Así que hemos perdido algunos minutos, pido disculpas a todos los que están mirando, estaremos en caso de acelerar algunas partes. ¿Usted ve la pantalla completa? ¿Ven bien ahí la imagen? Sí, vamos a retirar la imagen. Voy a retirar la imagen. Sí, Ya. nosotros nos retiramos la imagen y te dejamos a vos tranquilo con Bueno, la posición. bueno. El- la charla que se pretende dar tiene como título Las luchas populares como factor fundamental en el proceso de gestión, diseño y producción del hábitat. O sea, se discute mucho sobre la participación de las comunidades, de las poblaciones, y muchas veces está circunscripta al proceso de diseño o a veces al proceso de construcción. Nosotros la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de estos años es que, por lo menos la experiencia nuestra es que si todo lo que venimos elaborando no está pegado a las necesidades y contempla cuáles son las particularidades de las poblaciones y ellos lo toman y se apropian en un ida y vuelta de comprensión mutua de las necesidades y las propuestas y en un proceso de lucha logran la correlación de fuerza para imponerla. Esos trabajos durante muchísimos años, décadas diría yo, han quedado sin posibilidad de concretarse. Así que ese es el título, voy a ir mostrando algunas cosas, voy a acelerar, otras me voy a detener un poco más, sobre todo en el último aspecto que decía Mariana, con la que venimos compartiendo desde el principio todos los encuentros de arquitectura comunitaria, tanto latinoamericanos como nacionales. A ver. El, el, el tema abarcaría 6 puntos. El abordaje del problema del hábitat,
El segundo, las luchas populares como gestión. El tercero, la participación de los pobladores en todo el proceso. El cuarto es la matriz conceptual de abordaje. El quinto, el sistema constructivo de tecnologías apropiadas para un problema masivo. Y el sexto, la ciencia y la técnica en manos del pueblo, el sistema interactivo que hace aparte. ¿Está saliendo? Sí, ¿Se perfecto, escucha? Rodolfo. Sí, sí, sí. Bueno, Muy bien, perfecto. para ubicarnos, porque es un curso internacional, estamos en Argentina, en el Chaco, que es el norte de la República Argentina, una de las provincias más pobres, la segunda o la primera, depende de los años, más pobre de la Argentina. Y trabajamos con organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Nacional Campesina, la Unión Campesina, Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, donde están incorporados etnias com o naciones, com, wichí, mocoit, y ya venimos trabajando hace varias décadas. La población originaria se concentra principalmente en la zona del impenetrable, que tiene estas características que se ve acá en la foto aérea, y estos son algunos de los puntos donde venimos trabajando. Creemos que las condiciones del hábitat de un pueblo son la expresión territorial del poder de las clases dominantes y de la lucha de clases. Por lo tanto, en primer lugar, es un problema político. Vamos a mostrar rápidamente las condiciones de vida y de trabajo, como para que se tenga una idea de lo que estamos hablando. Ese es un agrado de Mancera entregado en 1952 con lo que se venía trabajando hasta hace pocos años, donde con lucha se consiguieron tractores, y esas son las viviendas de los pobladores de zonas rurales, todavía no entrando en el impenetrable. Esto es Pampa del Indio. Esas son las viviendas, algunas de ellas. Tienen distintas características. La particularidad es que todas tienen horcones, o sea, columnas que sostienen un techo que puede ser de distintos materiales, como el cierre de los laterales también de distintos materiales. Y se buscan siempre espacios semicubiertos, naturales, como en este caso los árboles. Esta es otra con techo de paja y parte de enchorizado de barro. Esta de ladrillo sentado en barro y tejas de palma, es una palma resistente al agua que se le saca toda la parte del medio y se forman las tejas estas, y es una de las técnicas que estamos empezando a usar. Esto sería la cocina. Esta es una de las posibilidades de ir agua de lluvia, en algunos de los casos. Nosotros hay que buscar a lagunas, arroyos, muchas veces contaminados, como se ve a estas niñas que están juntando el agua que, en algunos casos, como se ha determinado en la zona de Pampa del Indio, con glifosato. La zona de lo que acá se llama letrina, lo que sería el lugar para las excretas, y esto que se ve acá, son parásitos. Planteamos que es necesario un abordaje integral del problema del hábitat. En definitiva, tiene que ver con estructurales en nuestra América, que tienen que ver con que el latifundio se tiene que transformar en tierra de agricultores, con una agricultura con agricultores, como lo que está ocurriendo por lo menos en América del Sur y en particular en la Argentina con el avance de la soja, donde no se ve vida familiar y es para grandes pools de siembra. Por lo tanto, en la lucha por mejorar el hábitat, nosotros, este es un esquema, la letra tiene un tipo de producción, tanto agraria como la elaboración industrial, en distintos niveles de desarrollo, y en particular cómo se pueden utilizar distintos materiales para, en el caso específico, la construcción de viviendas. Pero es fundamental en las zonas rurales
tener condiciones de trabajo y sustento para que la vivienda tenga sentido. Si no, se hace la vivienda y terminan yéndose a las orillas de las grandes ciudades. Las luchas populares como inicio de la gestión. Yo acá tenía un videito corto, pero no lo voy a pasar porque se me han pasado muchos minutos. Hay dos ideas, entendemos nosotros, que se espera del Estado, tradicionales o en algunos casos, en algunos periodos donde hay gobiernos que dan más participación al Estado en dar respuesta a las necesidades populares, la posibilidad de cooperativas. Y cuando el pueblo está disperso, bueno, eso llega a algunos sectores. Pero cuando se unen, cuando están organizados y empujan con sus luchas, es posible arrancar, acá venía el videito, es posible arrancar respuestas diferentes, alternativas a las oficiales, contemplando las particularidades de los requerimientos, de las particularidades de la producción, de la construcción de las viviendas, de sus características, de quiénes la tienen que trabajar y de cómo. Yo voy a mostrar un ejemplo de la última experiencia, es una lástima, no la puedo pasar, si después hay tiempo, en todo caso paso el videito. Pero va a ser un año, en pocos días, una marcha multisectorial que se llamó El Chaco Dice Basta, que desde la zona del Impenetrable, concentración en la zona central, en Centenia, otra en la zona de San Martín, para marchar durante 4 días caminando, 6.000 personas provenientes de comunidades agrarias, fundamentalmente originarias, y otros sectores también sindicales, para decir basta a la política que se estaba sufriendo en la Argentina y en particular los trabajadores tanto de la ciudad como del campo y la pequeña y mediana industria y la industria nacional. Voy a pasar rápido, pero en una marcha que duró 4 días para caminar 170 kilómetros, se logró en primera instancia una mesa multisectorial que se llamó Anticrisis, acá se ve el gabinete entero con el gobernador. En ese momento estaba el G20 en la Argentina, él tenía una cita con los sectores del G20 para sacarse una foto y demás, y vino al Chaco a reunirse con los delegados que acá estaban presentes, representando a todos los sectores que se habían movilizado. Hubo una acampe durante 7 días. Se consiguieron merenderos y comedores, esto hay que tener en cuenta, el 50% de la población está en la pobreza, aumenta más en el Chaco y más en la zona del Impenetrable, y sobre todo los niños. Por lo tanto, los merenderos y los comedores eran un tema fundamental. Planteo sobre el tema de la tierra y del territorio, que se avanzaron en ese sentido, y de techo y trabajo, se consiguieron plantear 4 prototipos de tecnologías diferentes, que después vamos a ver el concepto de un plan piloto y la implementación del interior del plan con algunas de esas tecnologías que se decían con las comunidades. Discúlpame, Rodolfo, ¿podrías apagar tu video tuyo para que se te pueda oír mejor porque quizás consume mucha el espacio de transmisión? ¿Qué tendría que apagar, Mariana? Tu camarita, la tuya, que tenés acá a un costado. ¿La apago? Costadito tenés un micrófono y una cámara. Sí. ¿Qué decís, que apague la cámara? Sí, la camarita. Ahí estamos. Ahí está. Creo que Bueno. se te puede llegar a oír mejor. Bueno, esta es una imagen de una propuesta técnica elaborada con las comunidades. Esta es una lucha. Un banner al frente era la propuesta que se había elaborado con las comunidades, con una tipología solo demostrativa, pero con un cómputo de presupuesto y una alternativa productiva de dónde podían provenir los recursos para que eso se pudiera materializar. Eso fue el inicio, hace más de 10 años, de una serie de experiencias diferentes con distintas formas productivas y la resolución del tema de los recursos de distintas fuentes.
bueno, es parte de la campa que se dio en esa circunstancia. En ese momento fueron una marcha de 120 kilómetros y una campa de 8 días en la Casa de Gobierno. Esta es una reunión con el gobernador de ese momento, que vuelve a ser el gobernador actual, y una mesa multisectorial donde estaba el gabinete y estaban los distintos sectores que habían participado en la lucha y que levantaban el programa en general, pero en particular el de vivienda. Estos son otros momentos de otra lucha con funcionarios como el ministro de Economía, como el ministro de Gobierno, como los sectores que tienen que ver con la tierra y con la salud, donde se ve la participación de la comunidad. En el primer momento, en todo el proceso de conversación, esta es una reunión municipal donde están los representantes de las distintas organizaciones discutiendo las particularidades de la aplicación y del programa en cada uno de los lugares. Esta la firma uno de los convenios, es el Instituto de Vivienda, uno de los convenios para hacer algunas de las experiencias que hemos realizado. Una reunión de gabinete con los delegados, distintas alternativas. Esta es una reunión en terreno con el Instituto de Vivienda, con las comunidades. Esta es parte de los últimos acuerdos que se han logrado y que se han firmado, la implementación en lo que ha sido un periodo largo de luchas. Acá, por ejemplo, esto no tendría que, lo voy a pasar rápido, son luchas donde hubo presencia, inclusive marchas hasta Buenos Aires, la capital de la Argentina, defensa de las economías regionales que están hablando, como el algodón, que es una de las producciones fundamentales históricas y sociales de nuestra provincia. Bueno, voy a pasar rápido. La lucha de esto es el logro de la tierra, de tractores que no tienen nada que ver con el inicial arado de Mancera que había mostrado. Después de 20 años volver a sembrar algodón en algunos lugares. Poder instrumentar las huertas y la producción no solo para el autoconsumo, sino también para la comercialización. La elaboración, la implementación de un semillero comunitario de maíz, donde con 8 hectáreas se puede producir para 800, y fue un trabajo colectivo importante. La producción de ladrillos, la producción de elementos de madera estructurales para el proyecto que vamos a hacer, de bloques. El tema del agua potable, este es un tanque que se consiguió con dura lucha para conseguir agua potable en las zonas rurales. Y algunos de los carteles que levantan los compañeros con los que compartimos la lucha, que todo se consiguió con lucha y se seguirá luchando. Entendemos que, como decía al principio, la participación de los pobladores, que acá se ve lo que se entiende por gestión, que gestión no es solo conseguir el inicio, sino la continuidad, el control, el seguimiento. La participación de los pobladores en todo el proceso. Acá se ven las reuniones técnicas de los que son delegados técnicos, las distintas elaboraciones, y la búsqueda permanente de lo que serían las transferencias, de los elementos que nosotros podamos aportar y al mismo tiempo rescatar de lo que ellos aporten, pero que se vayan empoderando de los elementos técnicos que les permitan a ellos cada vez más dirigir y manejar lo más autónoma y democráticamente posible los procesos. Esta es una de las asambleas rurales, después de una ocupación de tierras importante, donde se lograron en este caso 308 autorizaciones de ocupación de terrenos. Este es un proceso de conversación de las tipologías con maquetas. Ahí se ven algunas de las maquetitas. Vamos un poquito más allá en la historia, son algunas de las experiencias de otros lugares, de otros parajes. También trabajando con maquetas donde ellos puedan participar en el proceso de diseño. Esta es la zona más lejana de Resistencia, la capital del Chaco, a 560 kilómetros, donde se conforma la mesa técnica de la zona, donde vemos con gráficos la explicación de los procesos técnicos y los detalles constructivos, las maquetas y también el manejo que empieza a ver por parte de los pobladores de la computación en relación a varias cosas, entre ellos el control administrativo de los fondos
el control técnico del uso de los mismos, y después vamos a ver lo que sería el diseño en 3D. Esto además, vinculado con la oficina central técnica, donde mayoritariamente los que trabajan en ella son movimientos de lucha, y los técnicos aportan la capacitación, que en muchos casos empezó con decir cómo se prende una computadora, pero manejan absolutamente en forma completa los fondos y la administración de los mismos. Y la capacitación, tanto de hombres como mujeres, para también poder concretar todo el proceso. O sea, la gestión con la lucha, la imposición de los planes alternativos fundamentados, y porque hay una correlación de fuerza que sí lo hace, el seguimiento de los mismos, la implementación de las mesas multisectoriales, tanto a nivel provincial como municipal, el proceso de administración, control y de construcción. En ese sentido, nosotros decimos cómo hacer y con qué recursos hacerlo. Estas son 3 preguntas clave, y que a través del tiempo y las circunstancias, distintos tipos de respuestas. Y a distintas escalas, individual, grupal, o barrio, paraje, provincia. Nosotros tenemos recursos específicos para la vivienda, que sería el Instituto de Vivienda, pero también hay distintos recursos económicos como productivos en distintos organismos, y muchas veces se disputan entre ellos cuando es necesario que eso sume a la posibilidad de tener más recursos destinados, a la vez destinados con otro enfoque alternativo a la construcción tradicional, que es la repetitiva y con una tipología igualitaria para todos, incluso en las rurales. Es una matriz conceptual donde esas relaciones de producción, recursos, qué tipo de soluciones habitacionales, uno va acá la forma de producción, por ejemplo, contratación por el Estado de la mano de obra, de materiales o de profesionales, o productiva por cooperativa, que maneja la mano de obra, los materiales o los profesionales. En el caso del tema de las soluciones, ¿qué tipo de solución? La movilización y implantación, si urbana y rural, y las tecnologías, si el sistema tradicional o prefabricado, si es mixto. Y en el caso de los recursos, si son nacionales, provinciales, municipales, productivos, naturales, humanos, y de dónde pueden venir, y hasta dónde dio la correlación de fuerza para que estas combinaciones se den, para poder implementar alguna de las alternativas que fuimos elaborando. El problema masivo, nosotros entendemos que es necesario un sistema constructivo y tecnologías apropiadas, y un sistema constructivo flexible que rescate las formas de producción que son de columnas de un sistema puntual abierto, con madera dura, limitado por el largo que consiguen donde esto va a pique, como le decimos acá, o sea, enterrado, lo que le da una baja altura, y se van haciendo las cubiertas de distintos materiales que la tecnología apropiada que hay en la zona. Y se va cerrando también con distintas alternativas. Rescatando esas premisas, nosotros hicimos un sistema constructivo que tiene internamente 320 por 320, pero puede ser 320 por 440, en las 4 direcciones, para que funcionalmente, como vamos a ver al final, se pueda construir distintas y también morfológicas. Al mismo tiempo, como decimos, la tecnología propia, tanto la estructura como el techo, como los tabiques, como el piso, como las aberturas, puedan ser distintos materiales según los recursos, no solo económicos, sino los productivos que haya en la zona o lo que uno quiera desarrollar. Entonces tenemos estructuras, por ejemplo, con distintas cantidades de materiales, los techos con distintos tipos de cubierta, de cielo raso, de la estructura portante de ese techo, de los tabiques, de los pisos, como dije anteriormente. Nosotros, el punto sexto, decimos la ciencia y la técnica en manos del pueblo.
Es fundamental, desde nuestro punto de vista, eso de la transferencia que decía. ¿Qué es la transferencia? Una cosa es que ellos luchen por conseguir, que participen en el diseño de las tipologías, en las decisiones de las tecnologías, pero que la administración lo tengan solo los profesionales porque saben de eso y ellos no lo saben. Es más, muchos de ellos no saben leer y escribir. Pero estamos haciendo un esfuerzo y el resultado es que ellos dirigen desde hace muchos años todo este proceso administrativo, contable, y también van eligiendo los técnicos obreros en cada uno de los lugares que se van capacitando y que pasan a ser capacitadores de otros donde se empiezan a hacer las primeras experiencias. Hay diversas formas en que hemos buscado la forma de transferencia. Estos son algunos de los manuales o banners que hemos ido haciendo. Pero entendemos que uno que por lo menos es el que más nos preguntan y aparece como atractivo sintetizador de todas estas preocupaciones, es un sistema interactivo tecnológico constructivo de diseño, cómputo y presupuesto que le llamamos Casa Aparte. Con ese criterio del sistema técnico constructivo que acabo de explicar sintéticamente, pasamos de las maquetas virtuales en el SketchUp y las planillas, el de cómputo y presupuesto, a una vinculación. Nosotros trabajamos con ingenieros en sistema, que no tenían ni idea de la construcción, pero sí pudo captar que era lo que pretendíamos, y que era que cada elemento constructivo que se pueda ver en 3 dimensiones tuviera el precio actualizado de la zona donde se estaba construyendo, y el propio poblador pudiera diseñar su vivienda, en este caso, con las particularidades funcionales que más le guste, pero al mismo tiempo teniendo idea del monto que eso significaba para poder decidir quitar o agregar determinados elementos como podemos ver más adelante. Esta es una de las reuniones donde se está explicando el sistema que a continuación vamos a mostrar, interactivo, y hay pobladores, obreros que se han capacitado en el manejo. Gustavo ha estado en la comisión nuestra el año pasado y presenció donde un compañero Wichi fue el que explicó en particular el manejo del sistema. Y hoy es un becado al curso que ustedes están dando y por lo cual le agradecemos profundamente. Hemos hecho experiencia en distintas zonas, en los puntos que están marcados acá. Cada color implica un programa diferente, con una forma de producción distinta o recursos diferentes. Bueno, ahora yo voy a ir al sistema de casa aparte. Corto la imagen, voy al sistema de casa aparte y después continuamos. Vamos a que salga bien. Vamos a ver si te da el internet, porque se va cortando bastante la explicación. Vamos a probar. Bueno, este sistema, un nuevo diseño, por ejemplo, vamos a hacer, y hay que, también cuando no se oye, hay que repetir algo. Estas son distintas zonas del Chaco, donde hay distintos recursos y a la vez los mismos materiales tienen distintos precios por la distancia. Entonces uno decide, por ejemplo, en esta zona del impenetrable, dice, ok, tendría que hacer clic en las distintas alternativas constructivas. Nosotros tenemos desarrollado una, la más frecuente, que es urbana, suburbana o rural. Suburbanas son las que requieren realidades como el fogón a leña, por ejemplo, cosas que las urbanas no. Y acá tenemos lo que sería el sistema de diseño. ¿Se ve, Gustavo, Mariana? Sí. Hola. Hola, sí. Bueno, lo estamos viendo. Nosotros tenemos... Bueno, sí, estamos viendo, sí estamos viendo.
seis módulos. Ustedes vieron que los precios, estos son precios de meses anteriores, no están actualizados a la zona con toda la hecatombe que tuvimos de inflación de los últimos meses. Estos son los módulos. Decimos techo. Cada vez que se pone un elemento de esto, hay un cómputo, una planilla de cómputo donde se están incorporando todos los materiales y el costo que tiene cada uno de los elementos que tenemos ahí. Nosotros podemos decir, viendo lo que vamos a hacer, que vamos a atenuar ese techo y entonces entramos al tema paredes, por ejemplo. Bueno, a mí me parece todo cerrado, pero nosotros podemos decir, sin ventana, podemos decir sí con ventana 1, por ejemplo. Podemos decir que en este otro, acá, también vamos a hacer con ventana, o vamos a ponerle ventana 4, que tiene otra dimensión. Tenemos acá, dice sin puerta, vamos a puerta. Y vamos a la otra y ponemos puerta. Bien. Ahora, vamos a ver de este lado. Y podemos decir, por ejemplo, que acá vamos a hacer el núcleo húmedo. Tengo acá un elemento que me está tapando las imágenes. Vamos a decir que es acá. ¿Qué sería el núcleo húmedo acá? Ya vamos a mostrar. Y que además vamos a tener, se va a usar un fogón a leña. Acá aparece el fogón a leña. Bueno, es una zona donde el fogón a leña y lo manejan los pobladores y van decidiendo su tipología con su costo y van tomando las decisiones. Son un monto que le asignó la asamblea donde se discute en función a la participación en las luchas, quién tiene mayor puntaje para entrar prioritariamente y qué disponibilidad de dinero hay para cada familia, teniendo también en cuenta que hay algunas familias numerosas y otras que recién teniendo el primer hijo. Por lo tanto, eso se tiene en cuenta en la decisión, pero ellos saben el recurso que se consiguió. Ellos están en la lista que democráticamente la Asamblea decide quiénes tienen prioridad con lo que se consiguió y diseñan viendo lo que les parece más adecuado. Bueno, acá se puede ir agregando lo de la ventana que dijimos. Arriba, acá tenemos, podemos poner, ponemos paredes, una ventana. Bueno, y ponemos en el techo, en vez de atenuar, ponemos mostrar. La galería al medio es muy importante, por eso es una superficie semicubierta, que en construcción resuelve lo que hace un árbol parcialmente, porque cuando llueve no puede ocuparse, en este caso sí, y no están encerrados porque no es la particularidad de las poblaciones rurales y originarias. Puede haber cisternas, usar cisternas para las tipologías rurales, y ahí aparecen las canaletas con la cisterna para tener el agua potable que no se dispone. Y en estos lugares, que se ve acá, podemos hacer eso que hacemos nuevo transparente, atenuamos. Una es para
En eso de higienizarse es posible que haya una serpentina y un tanque intermediario para agua caliente en invierno en la ducha. Bueno, este es un ejemplo rápido de lo que sería el sistema bueno, que hemos enunciado. Puede ser, estamos haciendo, ya lo hemos hecho hace rato, pero ahora estamos haciendo el prototipo experimental que estamos haciendo en la zona urbana para que puedan asistir los estudiantes universitarios, también los profesores, y haya un poco más de presencia de los organismos del Estado, con doble capa de tejuela, una capa de tejuela inferior, membrana, y tejuela superior. La tejuela es un ladrillo flaco, digamos. Si el ladrillo tiene 5 centímetros y medio, este tiene 3. Y con la dimensión del ladrillo, 12, 12 y medio por 25. O sea que lo produce la propia comunidad. Esto es muy importante en un momento donde el problema de la desocupación, del hambre, primero, incrementado por la desocupación, no solo estructural, sino la que se ha incrementado en los últimos años, es necesario que se pueda implementar estos planes, estos programas, donde se articulen los planes que necesariamente se van a tener que implementar en forma inmediata, pero produciendo ladrillos, produciendo los elementos constructivos como las columnas, la construcción de las viviendas. Entonces, cumpliría la consigna que decimos tierra, techo y trabajo, la lucha por tener una tierra para vivir y para trabajar, el techo para hacerlo dignamente en las mejores condiciones que se pueda y teniendo que ver con las pautas culturales, y trabajo porque uno puede trabajar no solo en eso, sino como mostré al principio, en los elementos productivos que tengan que ver al sustento de mayor continuidad de las familias. En todo caso, cerramos, sí, continúo y después si se quiere volver a esto, volvemos. ¿Se ve, no? ¿Estamos ahí? ¿Se ve? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, acá están algunas de las que se han materializado. Acá está con baño seco. Como el agua es escasa y hay mucha dificultad para conseguirla, no vamos a usar como en la zona urbana agua para eliminar excretas. Este sería como un plus de lo que se conoce internacionalmente. Bueno, algunas imágenes de lo que son las condiciones iniciales. Estos pobladores son los que han participado activamente en las luchas, son los pobladores de estas viviendas, son los que administran, construyen y dirigen y se van transformando en otras condiciones donde se ve acá el contraste de unas y otras. Y bueno, ese es el aporte que estamos haciendo en todos estos años. Hay un empoderamiento muy importante y un crecimiento de las organizaciones en relación a esto. Eso es lo que ha permitido que se creen las condiciones de una unidad muy importante para que en estas elecciones se cambie el rumbo de la política que se ha sufrido en estos años y que me hayan propuesto la integración a la lista como diputado que precisamente en el día de mañana asumimos. Y nuestra consigna fue y es para defender con leyes lo que defendemos con luchas todos los días. Nosotros entendemos que la lucha de los pueblos son una luz en la oscuridad y los técnicos debemos aportar y ser parte de ella en el camino de terminar con la dependencia y el latifundio causa de nuestros males. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Excelente la exposición. Me gustaría verlo a ustedes. A ver, y nosotros a vos también. Bueno, ahí está. Bueno, y no los sé si alumnos vayan pensando sus preguntas, porque espero bueno, que
que sea interesante para que podamos intercambiar. Mientras llegan las preguntas, me parece muy importante reflexionar los elementos centrales, ¿no? que tiene la propuesta que has planteado, que considero que es muy integral, o sea, la concepción esta del hábitat, donde percibís el territorio, percibís la problemática específica de las poblaciones originarias, rurales, su diversidad, las tecnologías que están a mano, la adecuación del diseño y esta propuesta tan fuerte desde el punto de vista político, porque obviamente son poblaciones invisibles para el mundo globalizado y urbano, ¿no? Si ellos no se movilizan, que después te voy a pedir las filmaciones y las vamos a subir a la página para que vean los alumnos. Son organizaciones con una gran conciencia política que saben que tienen que visibilizarse y por lo tanto son grandes marchas que duran días, que recorren gran cantidad de kilómetros y que terminan en Buenos Aires porque aparentemente es el único lugar donde se los puede ver. Ellos tienen una clara conciencia de esto y me parece que conjuga, ¿no?, la dimensión política, una metodología clara donde el diseño es una herramienta más que acompaña este proceso de producción y gestión social del hábitat, donde hay una incidencia en las políticas claramente, donde se busca el cumplimiento de derechos al hábitat, pero también que hacen a lo que es la posibilidad del derecho a vivir, el derecho a producir. Es importante destacar también esa versatilidad de estas propuestas que planteas desde la parte presencial, el trabajo con pequeños grupos, la identificación de diseños apropiados, los manuales, los banners, pero este sistema, el cual has elaborado, te permite tener un alcance territorial importante y a la vez no perder la participación. Entonces creo que es algo sumamente innovador y muy valioso porque la tecnología está puesta al verdadero sentido político, participativo y, como bien decís, las técnicas en las manos del pueblo, ¿no? Es fantástico esto de ir moviendo y eligiendo cosas y que vaya apareciendo el costo que va a tener la vivienda y que incluso tengo entendido te sale cuando ya está listo los planos, ¿no? O sea, se pueden imprimir los planos, que también es otra parte importante a la hora de acceder a esto y poder pelear los recursos y las políticas, ¿no? Entonces, creo que destacaría en esos aspectos, me parece la parte más interesante, ¿no? Este abordaje integral del hábitat con incidencia en política. Sí, yo quisiera también señalar en principio, sin repetir lo que ya creo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Mariana, en esta muy clara visión de todo desde la identificación de las características de las demandas de los grupos sociales, de toda su lucha social y política por buscar caminos, alternativas de tipo hasta, digamos, la organización política, la organización para trabajar, y en este caso hasta llegar hasta las propuestas mismas de el mejoramiento de las condiciones de vivienda de estos grupos, que es muy importante entenderlo, es producto de esa misma lucha y demanda de ellos mismos
para que esto surja así, ¿no? Así de esta cuestión. Y además, finalmente, yo sí quiero hacer ver esta cuestión de la propuesta, de haber puesto esta propuesta de cómo resolver el problema de las decisiones, las propuestas de las formas de vivienda para estos grupos sociales, este proceso de diseño y de producción mismo de la vivienda, que a mí lo que me parece sensacional es que conocemos muchísimas propuestas de soluciones de vivienda, también así, pero que no son relacionadas y articuladas con las demandas reales. Aquí hay una total vinculación con esa situación y por lo tanto esta propuesta tecnológica del manejo del programa que permite al propio grupo, a las propias familias participar muy significativamente en su diseño, en sus decisiones, de lo que eso significa, porque está trabajado toda esta relación con ellos, no una tecnología afuera, no una imaginación genial de alguien que se le ocurre una forma de vivienda, un sistema constructivo, un proceso de hacerlo, pero fuera de esas realidades. Aquí está perfectamente, además lo vemos ya hecho de una manera cual es muy claro que hay toda esta relación desde que se inicia todo el proceso hasta que se llega a estas cuestiones ya concretas en este sentido, ¿no? Yo creo que además lo que nos anuncias también en el sentido que están trabajando este programa mismo para trabajarlo en forma urbana, también sería muy interesante de alguna manera. Como yo te lo dije en aquella ocasión que lo pude ver, me parece un gran aporte que ustedes deberían poder utilizar en una forma significativa para poder apoyar, ¿no?, estos procesos, ¿no? Es decir, hasta este momento la única vez que conozco que se llega hasta un programa de diseño con todas estas características, en toda esta articulación, ¿no?, de una manera. Eso, por señalar esto, pero realmente lo importante es toda esta visión integral, ¿no? Pues, de veras, Rodolfo, excelente. Y bueno, esperemos ahora las preguntas, ¿no? Muy bien. Quisiera agregar algo cortito. Bueno, Sí. ahora se abre un nuevo proceso donde nos han pedido que elaboremos esto, que se transforme en oficial, lo que precisamente tenemos que hacer todo lo que fui mostrando más o menos como alternativo, y estamos elaborando para que esto se transforme en una política oficial del próximo gobierno, y lo que sería el servicio de techo, articulado, como dije, en forma inmediata, donde el poblador pueda ir cerrando con los elementos que tenga. Inicialmente puede ser un plástico negro, pero ya tiene un techo, tiene las plomadas, las escuadras, los niveles de referencia, las dimensiones, como para ir completándolo en la medida que evolucione su situación económica. Estamos elaborando eso y creemos que tendría que implementarse oficialmente en forma inmediata porque la necesitas. Pues muy bien, llegó que otro avance, un resultado muy de política pública y que un gobierno se pueda comprometer a este asunto para que realmente responda a estas mejora de las situaciones habitacionales de los grupos que tienen mayores carencias, en ese tipo de poder equilibrar un poco más las condiciones, ¿no? Sí, y Así es. me parece que es muy destacable el enfoque territorial, porque solemos ver propuestas para la vivienda rural de pequeños grupos, casi artesanal, ¿no? Y en esto has logrado justamente esta articulación multiescalar, ¿no? O sea, las distintas dimensiones, tanto urbana como rural, y has superado esta gran barrera que es la distancia. Y también destacaría el objetivo de generar un proceso de fortalecer las capacidades de los pobladores para que puedan apropiarse, ¿no?, de estas tecnologías. Son elementos que son bastante difíciles de lograr justamente en los procesos de vivienda rural, ¿no?, donde está aislado, y también el esfuerzo, por ejemplo, lo que se ve en el tema del agua, de la recolección del agua, la forma de calentamiento natural, el uso de la forma productiva que ellos manejan en cuanto a agricultura, ¿no? Tanto
para la subsistencia como para la producción. Son avances muy fuertes, creo, de esta forma en que se trabaja generalmente casi artesanal, ¿no? Con la problemática rural, que es muy difícil abarcar esto territorial, y creo que de ahí la importancia de este sistema operativo y de, sobre todo, este enfoque metodológico que incluye lo político, lo formativo, lo organizativo, la incidencia y finalmente la forma de producir el hábitat, ¿no? Creo que eso es lo que se diferencia de lo que tradicionalmente se puede observar, ¿no? En diseños rurales, aún participativos. Bueno, viendo de ustedes, que los respeto mucho, les agradezco mucho la opinión. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Paola. Bueno, voy a enchufar porque al cambiarme de lugar estoy con la computadora sin enchufar y puedo quedarme sin batería. Bien. Sí, hay preguntas. Bueno. Un momento que aparezca él, porque está. Esperen un segundito que lo va a enchufar. Okay. Ahí estamos. Ahí están las preguntas ya. Ahí voy. Alejandra Marcela pregunta: ¿las comunidades se suman a las organizaciones sociales o son las organizaciones que recorren el territorio captando las necesidades? O sea, ¿cómo funcionan las organizaciones sociales expandiéndose por el territorio? Bueno, al principio, como toda cosa, se empieza de chiquito, y si lo que la población, la gente lo ve como algo positivo y que puede servir a resolver sus problemas y tiene una forma de organización democrática, va pidiendo que los que están haciendo la experiencia se la cuenten y se van sumando de esa manera y van haciendo la experiencia, y hay un desarrollo territorial muy importante que diría que nos cuesta mucho dar el salto que tenemos que dar para estar a la altura de las circunstancias de ese crecimiento territorial. Hay otra pregunta, es de Sol Blanc. Dice: buenas noches, excelente experiencia. Muchas gracias por compartir. Me interesaba si pudieras profundizar acerca de cómo están conformados los equipos técnicos y cómo es la situación en relación al financiamiento de los mismos, si lo hubiere. Bueno, hemos pasado por distintas etapas, tanto organizativas como desde el punto de vista de la provisión de los recursos. Cuando nosotros decimos recursos, a veces el funcionario nos dice: no tenemos plata. Y a lo mejor no tiene plata, pero tiene un aserradero parado y una carpintería parada en un municipio, por ejemplo. Entonces tiene recursos. Es probable que no tenga plata. Pero entonces hemos hecho algunas experiencias donde el municipio administró los materiales, por ejemplo. Y con los planes se pagaba la mano de obra. O sea, trabajaba 4 horas de la mañana un turno, 4 horas de la tarde otro turno, y el gobierno, a través de uno de los programas que le llamamos Tierra, Techo y Trabajo, el primer programa que le llamamos así fue el 2008, tenía esas características productivas. En ese caso no estaba contemplado los honorarios profesionales, hubo que donar esos trabajos, y se hicieron con tesistas de la facultad que aportaban técnicamente. Posteriormente surgieron lo de las cooperativas, con todo un tema de las cooperativas que es para desarrollarlo en particular, que tenemos un punto de vista sobre eso, y las debilidades que tiene si no se lo aborda correctamente y con determinadas particularidades. Entonces, todos los fondos para la administración de los materiales, de la mano de obra, del pago también a los profesionales, era a través de la cooperativa. Eran planes nacionales que desaparecieron en los últimos 4 años, y en algunos casos fuimos articulando parte del que dije primero con el que dije segundo, y con distintos organismos, con recursos del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, con recursos del Instituto de Vivienda, con recursos de ambos,
con algún tipo de financiamiento nacional. O sea que hay que tener un conocimiento y de búsqueda de dónde están esos recursos, pero solo no se juntan. Solo se juntan cuando hay una movilización de magnitud y la decisión de mantenerse firme hasta lograr el objetivo planteado, porque primero la necesidad existe y es muy grande, y segundo hay propuestas técnicas que se creen que son no solo viables, sino necesarias. No sé si respondí a la pregunta. Sí, es muy bueno, Rodolfo. Incluso los alumnos han ido viendo que parte del proceso de diseño participativo es esta concepción de que no hay una sola forma de producir la vivienda, ni hay un solo tipo de recursos, sino que justamente hay una conjunción de diversos recursos y se arma estratégicamente una forma en la cual esta producción y gestión social del hábitat consiste justamente en esto, ¿no? En esta creatividad, en pensar el proceso lineal, no solo la producción de la vivienda, y cómo intervienen distintas variables y cómo la estrategia, la creatividad, la incidencia en política logra transformar estos formatos enlatados que vienen de las políticas, ¿no? Concebidas desde un escritorio, lejos de estos contextos diversos. Entonces, la importancia que tiene considerar estos aspectos en el mismo proceso de producción y gestión social del hábitat y la incidencia en política. Así es. Bueno, hay una última pregunta, es de Silvina Alejandra. Bueno, tiene muchas preguntas. Dice, ¿el acceso al sistema es libre para los organizadores? ¿Desde qué programas pudieron materializar las construcciones? ¿Tienen conocimiento del proyecto de ley de producción autogestionaria? ¿Tienen alguna otra propuesta normativa o programática a nivel político que pudiera impulsar un mayor desarrollo de la resolución de la problemática de vivienda tan acuciante en la zona? ¿Y cómo los cruza la disputa por el territorio en la zona? Varias, distintas. Podemos ir haciendo la una. Vamos a empezar por la última. Bueno, la disputa por el territorio en la zona del impenetrable es enorme. Es enorme, hay muchísimos intereses poderosos en disputa y la presencia, la firmeza, el coraje, la valentía de esas comunidades ha mantenido esos territorios, por lo menos impidiendo que se ocupen y peleando por una forma de otorgamiento de títulos que en este caso acá son comunitarios, pero que sea democrático y no sea asignado a grupos elegidos por el poder de turno. En relación a la primera, ¿cuál era? La primera era, ¿el acceso al sistema es libre para las organizaciones? Esto lo concebimos primero para resolver estas preocupaciones que teníamos de transferencia y hay un pendrive que tiene una contraseña que con ese pendrive y esa contraseña se puede entrar al sistema. Entonces cada uno de los lugares donde están los textos obreros tienen ese elemento. Nos han planteado varias veces si esto es más abierto, si se puede comercializar, como es. No lo hemos pensado así. Tampoco hemos tenido tiempo desde que lo hicimos hasta ahora como para pensar cómo podría ser eso. Nos interesa que si se lo ve como útil, se lo pueda utilizar, pero no tenemos claro cuáles podrían ser las formas. Pero bueno, la buscaríamos. Se lo dijimos también el año pasado a Gustavo, pero no hemos tenido tiempo de ponernos a ver una forma de transferencia externa a lo que son los movimientos que vienen desarrollando esto. Pero es una preocupación que tenemos porque hay requerimientos importantes y porque nos hacen ver que podría serle útil. No tenemos resuelto cómo podría ser. Es más, estamos abiertos a escuchar inclusive sugerencias de cómo podría ser, porque en realidad no es que no se nos ocurre, no tuvimos tiempo para pensar en ese aspecto.
Una de las preguntas decía, ¿a través de qué programas? Como había contestado ya en la anterior, fueron distintos. Vamos armando, no tenemos un esquema cerrado. Tiene que ver con lo que vos decías. Según las circunstancias, a veces aparece un recurso que antes no estaba, económico, o un programa, o aparecen planes trabajar, que es el pago de mano de obra, que antes no estaba, y eso te abre una posibilidad. Aparece la posibilidad de, a través de desarrollo social, por ejemplo, no me detuve en el esquema que mostré, metodológico, pero desarrollo social, por ejemplo, provee las herramientas para armar las ladrillerías, ¿no? Y un municipio puede proveer, con los camiones que tiene, el acerrín y la viruta para la liga para hacer los ladrillos. Entonces significa, no mostré un cuadro de los actores y las interacciones de cada uno, pero cada uno aporta distintas cosas. El asunto es conocer el territorio y esos recursos y ver cómo ligarlos, pero primero que haya la fuerza necesaria para hacer cambiar la dirección de cómo viene el viento y tener la propuesta técnica que muestre que es posible y tiene racionalidad lo que se propone. Ahora el último que estamos haciendo lo hicimos a través del Ministerio de Infraestructura, que después de esa marcha enorme que se hizo, Vivienda estaba paralizado en relación a esto, porque como dije, 4 años este tipo de cosas no se hizo. Y cuando hablamos con el Ministerio de Infraestructura, nos dicen vivienda, nosotros no. Entonces abrimos el banner y mostramos el concepto de servicio de techo. Ah, dice, eso sí, que podemos hacer. Y bueno, entonces con el Ministerio, que decía que no hacen vivienda, pudimos implementar el plan piloto y la posibilidad de a partir de eso iniciar una serie de viviendas en el interior, en lugares, en 33 lugares, es lo que está acordado, con el financiamiento del Instituto, del Ministerio de Infraestructura y con articulación con el Ministerio de Desarrollo Social para la provisión de herramientas. Entonces ahí viene la articulación de los recursos en función a las necesidades. Y eso no es una cosa que solo lo deben saber los técnicos. Los técnicos profesionales lo saben los dirigentes y lo sabe la comunidad, que está clara de por qué se moviliza. Y tiene la firmeza necesaria porque está confiando en que lo que plantea no solo es justo, sino que está elaborado con ellos y lo defienden con toda firmeza. Bueno, sí, para ir relacionando con lo que hemos ido viendo, siempre decimos, ¿no?, que la estructura gubernamental es sectorial, es patriarcal, es, digamos, vertical, tiene todo separado, y nosotros desde esta lógica proponemos proyectos integrales de hábitat. Entonces necesitamos unos espacios donde dialogar con las distintas programas que vienen de distintos lados, todos separados, todos pensados desde otra lógica, en un proyecto integral. Entonces, por ejemplo, planteábamos cuál era el sentido del Instituto de Vivienda y Hábitat que se planteó en San Martín de los Andes, que era justamente, o sea, cómo presentar un proyecto integral y cómo hacer sentar a las distintas secretarías que piensan en forma aislada y separada este proyecto integral y hacerlos que ellos sean los que planteaban los recursos y se adecuaban a esta propuesta que ya estaba hecha, porque si no, el esfuerzo es doble también en esta cuestión donde hay que ir separando en partes lo que está pensado integralmente y contextualmente a estas lógicas que vienen desde el Estado, ¿no? Entonces, a veces lograr espacios interinstitucionales legalizados como un instituto de vivienda y hábitat logra articular estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, como para ir relacionando con lo que se iba planteando. Así es. Y creo que quedaba una pregunta, la de si conocías la ley de autogestión del hábitat que se está impulsando, que es Acá en la Argentina. sí, en Argentina,
que es una extensión de la ley 341 o una revisión más completa para que sea aplicada en el país. Últimamente hay un grupo de WhatsApp de los distintos profesionales que han estado en la elaboración de los programas que tiene que implementar el próximo gobierno. En realidad por día se reciben algo así como 250 WhatsApp con cosas muy interesantes. La verdad que no he podido hacer un seguimiento en estos últimos tiempos de eso. Fue además, acá tuvimos 3 elecciones, 4. O sea que había que estar trabajando, había que estar luchando y había que estar desarrollando una campaña electoral en relación a que podamos iniciar una nueva etapa en Argentina y sobre todo fundamental mantener las organizaciones populares y la unidad multisectorial, porque va a ser imprescindible tocar con medidas a los sectores minoritarios que se han enriquecido y beneficiado en los últimos años, porque si no, no se va a poder dar respuesta a las necesidades populares. Por lo tanto, va a ser una pulsada muy grande, como se ve en toda América, donde hay sectores minoritarios que tratan de imponer de distintas formas sus políticas para sus sectores, y en el caso donde haya la posibilidad de iniciar una nueva etapa como en Argentina, la movilización popular multisectorial con programas que levanten la necesidad de agricultura con agricultores, el desarrollo de la industria nacional, de la pequeña y mediana empresa, del trabajo de este tipo, que algunos le llaman economía popular, algunos lo ven en la economía popular como toda la propuesta para la situación. Nosotros vemos que eso sería para el mientras tanto, porque el desarrollo de un país tiene que ver con el desarrollo de su industria, y en todo caso será el mientras tanto. No puede ser que la industria esté concentrada cada vez en menos manos, la tierra y la producción en menos manos, y si tenemos algún presupuesto para economía popular nos quedamos tranquilos. No, no, eso es el mientras tanto y peleamos para que haya presupuesto, pero también peleamos para que haya un cambio importante en las características de un país que ha venido cuesta abajo hace bastante tiempo. Sí, digamos que la ley de autogestión lo que aportaría, digamos, al trabajo que vos estás haciendo es que da la posibilidad del pago de la asistencia técnica integral, la posibilidad de acceso a la tierra, los materiales y la posibilidad de la autogestión o la ayuda mutua, ¿no? Entonces, sería complementario, pero creo que también esta experiencia le podría aportar a la ley de autogestión que está más pensada o experimentada en ámbitos más urbanos y esta forma de abordaje sería complementaria y enriquecería a esto. Y los que lo están promoviendo, bueno, vos los conocés, el movimiento de ocupantes e inquilinos, y principalmente, ¿no? Y otras organizaciones cooperativas autogestionarias, y bueno, creo que serían complementarias. Esto para las personas que son de otros países que no son de Argentina, estos serían los factores en los cuales podrían complementarse. Sí, sí, muy importante. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay dos más. Una es Bien. de Karim Gibran y dice, ¿cuál sería el mejor consejo que podría darnos cuando estamos iniciando estos procesos, siendo grupos pequeños de técnicos en primeras experiencias de PGSH en comunidades? Producción y gestión social del hábitat. Bueno, yo le diría que se vinculen con los sectores que tienen más necesidades y capacidades y posibilidades de organizarse. Eso. No está en elaborar por lo menos la experiencia que tenemos, porque muchos años elaboramos distintas alternativas de propuesta y solo se pudieron materializar cuando estuvo integrado con los pobladores del lugar, y en esa integración hubo intercambio, reelaboración, enriquecimiento, la tomaron como propia, fueron banderas de sus movilizaciones, de sus luchas. Por lo menos yo no veo otra posibilidad, es la que a nosotros nos ha dado resultado, y esa sería una sugerencia. Eso puede ser urbano, puede ser rural, puede ser un barrio pequeño, puede ser
Todo empieza de pequeño, el asunto es que vaya mostrando que es posible, además de necesario. Había otras preguntas de la persona, ¿no? ¿Era solo esa pregunta? Solo el consejo, sí. La última pregunta es de Gabriel. Hola, Gabriel. Hola. Buenas noches, Mariana, Rodolfo y Gustavo. Los felicito por la clase. La había mandado escrita, pero bueno, ahí me abrieron el micrófono. Lo que preguntaba era si no sería una punta con el tema de la herramienta esta tan interesante del software para la transferencia, que yo entiendo que tiene una escala adecuada a de dónde ha surgido, ¿no? Que ha sido a la comunidad en lucha. Y al pasar de esa escala a la de poder plantear desde el gobierno, desde una situación de integrar un gobierno provincial, que eso permitiría masificar seguramente todas las iniciativas que antes eran solo desde la lucha, no digo dejar la lucha, pero entiendo que esa situación permitiría masificar las iniciativas, los planes, ustedes estarán viendo cómo lo van a hacer, pero que eso, me imagino que eso puede llevar, va a inducir la adecuación de las herramientas, y entre ellas esta que, bueno, todos los que la vemos en cada ENAC, en cada encuentro, siempre estamos preguntando por el pendrive. ¿Se entiende? Está bien. Yo creo que el pendrive es muy interesante, pero el enfoque que plantea, lo mismo la pregunta anterior, por más pequeña, más grande, el enfoque es lo valioso. Y obviamente ese enfoque con esa herramienta potencia todo, ¿no? Este enfoque integral de hábitat, con incidencia en política, articulación de actores, flexibilización, tecnología apropiable. O sea, lo que venimos trabajando, este tipo de enfoques son los que garantizan la sostenibilidad y la adecuación de la propuesta. Y obviamente el software es un elemento que viabiliza y posibilita esta implementación a nivel regional, ¿no? Es así, bueno, como dije hoy, Gustavo es un chico joven, Wichi, 26 años. Bueno, él era el que además capacitaba en los lugares y el que dejaba todo el proceso, desde el diseño, el sacar las fotos en el SketchUp en el punto de vista que quieran, que es lo que se imprime. Yo no mostré el sacar, mostré el poner, pero a medida que se saca también se va achicando el precio, va decidiendo si pone un módulo más de techo y saca 3 paredes, bueno, va haciendo ese trabajo. Ese empoderamiento es fundamental y es la multiplicación con todo lo demás y hace que, bueno, ha surgido la preocupación en algunos profesionales como diciendo, bien, entonces nosotros, ¿no será que se pone en contra del trabajo profesional? Nosotros nunca se nos ocurrió eso, creemos que siempre es necesario seguir investigando, una investigación aplicada integral a las necesidades, y tenemos que superar esto que estamos haciendo ahora, y siempre es necesario un profesional. El tema es que muchas veces hay un parte en los profesionales, el que tiene la carpeta bajo el brazo y tiene la información ahí, es el más importante en una obra. Todas las consultas van a él y va respondiendo de a uno en uno, acrecienta su importancia. Nosotros tenemos un punto de vista absolutamente al revés, que de brindar todos los elementos y irán surgiendo nuevas cosas que tenemos que ir superando, que ya las sabemos, como por ejemplo, tenemos que investigar el tema de la energía solar, por ejemplo, que es una zona que tenemos 45, 47, 48 grados.
no tenemos un desarrollo de eso. Hay desarrollo en el país, hay cosas que son importantes pero caras. Bueno, tenemos que investigar una serie de cosas y también en todo este proceso hacemos falta de todo punto de vista, pero nos sorprendió cuando una vez nos dijeron, unos profesionales nos dijeron, si no, nosotros vamos a desaparecer. Bueno, no. A mí me parece muy importante una cuestión que hay que decir. Es decir, el software es muy interesante en toda su integración, como decía Mariana. Solo puede convertirse en una herramienta tecnocrática. Ese es el asunto que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De alguna manera. Es decir, ese sirve si está articulado en esa manera de cómo ha sido pensado. Como tú lo dices, yo vi al compañero de la comunidad trabajar el software, es decir, explicarlo, trabajarlo con él. Él es el que, de alguna manera, ese que se llamó también empoderamiento de los grupos, la técnica al servicio de las comunidades, de los grupos sociales, ¿no? De alguna manera. A mí me parece que eso es clave, pero a mí me parece que eso también enseña, y un poco lo que está diciendo, la posibilidad de que que existan y que luchemos porque existan estos programas de vivienda, como decía Mariana, quizá en un instituto, ¿no? Que sean programas totalmente abiertos, totalmente flexibles, totalmente diferentes, creativos, en los que entran todos los actores. Yo siempre he dicho que la participación tiene que entrar los habitantes, evidentemente, pero también los otros actores que intervienen en la producción y que velen el entierro, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, el propio gobierno, las autoridades diversas, los constructores, los técnicos, es decir, los diferentes grupos, los financieros, porque esto significa poder hacer programas en los cuales se van haciendo con una gran diversidad, con una gran autonomía, porque cuando se quieren centralizar, cuando se quieren dominar, es cuando realmente ya no funciona, ¿no? De alguna manera, o se vuelven meramente caricaturas o no dan el resultado articulado, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones por eso nosotros hemos hablado siempre de esta producción apropiada y apropiable, ¿no? En todo lo que significa, si sea capaz de ser apropiada por los propios autores, ¿no? Por los propios que están en el proceso y que a su vez sea apropiable en el sentido que realmente responda a sus demandas y a sus condiciones de alguna manera, que además condiciones, como vemos aquí, hay que ir transformando porque estos grupos, digamos, la mayor parte de los grupos en América Latina están en carencia y el problema de la carencia es un problema de lucha económica y social para lograr que se vayan transformando esas condiciones de desigualdad, porque si no, lo que estamos haciendo muchas veces nada más es algunas acciones que aparentemente dicen, no, pues qué bueno que se hizo eso, pero no, esto requiere, como usted está planteando, una política pública, un trabajo que llegue a tener una masividad como se ha tratado de hacer en algunos casos en América Latina y que se han logrado algunas cosas que desgraciadamente se han perdido, muchas de ellas, como tú dijiste, que todo el mundo ya no había los últimos 4 años, y eso nos ha pasado en toda América Latina con esta situación, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, y ahora lo último es este temor que también siempre nos han dicho cuando presentamos el diseño participativo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer los arquitectos? Pues digo yo, trabajar mucho más, porque para esto es mucho más complejo, ¿sí? Ustedes se tienen que dar cuenta que ese aprendizaje de la geometría, de lo espacial, de la luz, digamos, de la estética, de la construcción, no es suficiente. Ya actualmente no es suficiente si no está articulado. Eso era un momento ideal que se dio hace un momento de un idealismo que no era cierto, no era la realidad, porque ahora, digamos, el asunto es muy complejo. O lo abordamos complejamente en el sentido de esta versatilidad, variabilidad y todo ese tipo de cuestiones, pues a mí me parece que el ejemplo de ustedes es muy significativo por todo ese tipo de cuestiones, ¿no? No solamente, claro que pronto los técnicos nos vemos atraídos por esa situación que yo creo que hay que desarrollar. Nosotros hemos venido trabajando, como ustedes lo saben, que hicimos, Mariana participó de todo esto en este proceso, que hicimos una sistematización de las propuestas teórico-metodológicas y prácticas que se habían llevado y de las que hay en el mundo para poder saber dialogar con las gentes. Todavía requiere mucho más desarrollo de las técnicas y los lenguajes y las maneras en lo que concierne a nosotros, específicamente los técnicos, pero está el otro asunto también del trabajo más amplio, ¿no? En el caso de que eso y además, bueno, aquí en este caso, pues tu papel que ha sido muy significativo por los muchos papeles que has tenido que hacer, ¿no?
Y digamos que Gabriela ha planteado un nuevo desafío, ¿no? O sea, cómo implementar una política, como dice Gustavo, flexible, participativa, en una estructura, en un sistema absolutamente rígido y compartimentado, donde vas a tener vallas de tipo legal y de tipo administrativo que permanentemente te van a interrumpir la posibilidad de hacer esta flexibilización. Y los alumnos han visto, por ejemplo, en el programa Mejoramiento de Barrios, que son algunos de los que han visto la semana anterior, cómo muchas veces la forma de abordaje consiste en ir flexibilizando permanentemente y en ir haciendo, como bien decías vos, bueno, primero será un techo con un plástico y después lograremos hacer otra parte, o sea, ir flexibilizando y se tiene que trabajar en lo administrativo para poder hacer esto, porque ya no intervendrían las grandes licitaciones, sino pequeñas obras. ¿Cómo es legalmente? ¿Cómo puede participar una cooperativa? Bueno, también en el programa de mejoramiento de Uruguay tuvimos que trabajar con un equipo de abogados y de administrativos que veían la cosa también, como decimos, no es solo un problema de los arquitectos o los trabajadores sociales, sino de todas las profesiones y sobre todo a aquellos profesionales que están dentro de los organismos públicos y que están acostumbrados a trabajar desde esa lógica. Entonces, viene un nuevo desafío en el cual probablemente tengas que trabajar en fortalecer las capacidades de estos técnicos, en sensibilizar ante nuevas formas de producir el hábitat, porque te viene un gran desafío. Y a su vez, cuando los miembros o los dirigentes de estas organizaciones participan en estos espacios donde ya tienen más responsabilidad, porque pueden estar dentro de estos institutos que serían lugares de participación institucionalizados, obviamente su organización puede resentirse, digamos, por su tiempo, porque no se puede dividir en 1000 personas, porque empieza a lidiar con esta otra lógica. Entonces hay que estudiar toda una estrategia de cómo implementar esto, considerando que vamos a tener un sistema absolutamente rígido con este otro sistema flexible, evolutivo, adaptativo, diverso, etc. Entonces, hay que pensar una estrategia y vienen nuevos desafíos. Así que... Es así, un dato, por ejemplo, a lo último que vos decís, tienen que formarse nuevos cuadros en todos los niveles, político, organizativo, técnico. Por ejemplo, 2 dirigentes se han incorporado ahora en 2 localidades distintas como concejales. A la compañera originaria COM la conoció Gustavo, que es secretaria de la cooperativa. Entra como vocal del Instituto Municipal de Vivienda de la localidad donde vive, que es del conurbano de Resistencia. Entonces, eso es producto también de la valoración de lo que se ha hecho en este proceso, al mismo tiempo significa lo que vos decís. Si eso está personalizado y solo hay líderes y gente que lo sigue es una cosa, si es una dirección colectiva con delegados 1 cada 10, renovables, si no cumplen con lo que corresponde a los preceptos que tiene la organización y a la honestidad y la defensa de los intereses del conjunto. Pero bueno, esos cuerpos delegados son noticieros donde van surgiendo nuevos dirigentes que tendrán que ir agrandando la organización. Bueno, no sé si hay más preguntas o ya damos... No, ya no hay más preguntas. Bueno, entonces te agradecemos muchísimo tu aporte. Interesantísimo además que los alumnos hayan participado y hayan hecho también sus preguntas y observaciones, y creo que es un gran aporte que seguramente seguiremos profundizando y consultándote en cómo seguís este desarrollo y este gran desafío que te queda
por delante. Pues un gusto, Rodolfo, y espero que tengas mucha suerte en este nuevo papel y en continuidad de todo lo que has venido haciendo. Bueno, el agradecido soy yo, la verdad que es un gusto, un placer enorme poder conversar con ustedes, compartir la experiencia con lo que han visto, y estamos dispuestos a todas las sugerencias, posición para lo que ustedes crean que uno puede aportar, como siempre. Los aprecio mucho, los valoro mucho, y es un gran gusto y les agradezco la invitación que me han hecho. Bueno, pues, Gracias a vos. Luego. Solo un mensaje para los alumnos. La clase pasada del día sábado hubo un error en los horarios. Por lo tanto, por esa razón participó muy poca gente de la clase, pero la tienen grabada ya en la plataforma. Entonces, bueno, nos veremos el próximo sábado, que va a exponer la arquitecta Ana Falú sobre este enfoque y cómo se concibe el diseño participativo con enfoque de género. Entonces, los esperamos, espero que esta semana puedan ver todas las experiencias en el área rural, con comunidades originarias y considerando el género, niñez, etc. Bueno, nos seguimos viendo y hasta luego y muchísimas gracias a todos. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Rodolfo. Chao. Buenas noches. Paola, también. Chao, Buenas noches. muchas gracias. Buenas noches.